A los 40 años, Violeta Isfel llegó a un punto de su vida en el que el silencio dejó de ser una opción. No fue una decisión impulsiva ni tomada desde el escándalo, sino un acto profundamente humano, nacido del cansancio emocional y de la necesidad de poner en palabras aquello que durante mucho tiempo cargó sola. Detrás de la actriz conocida por su energía, su carisma en pantalla y su constante sonrisa pública, existía una mujer que atravesó una de las etapas más difíciles de su vida personal: el quiebre de su matrimonio con Raúl Bernal y la desilusión de un amor que, con el tiempo, se fue apagando. Hablar de la vida amorosa de una figura pública suele ser sencillo para la opinión ajena, pero extremadamente complejo para quien la vive. En el caso de Violeta, su historia no se resume en titulares ni en frases cortas, sino en un proceso emocional largo, silencioso y, en muchos momentos, doloroso. Ella misma ha reconocido que durante años intentó sostener una relación que ya no caminaba al mismo ritmo que sus sentimientos. No por falta de amor inicial, sino porque, como ocurre en muchas parejas, el paso del tiempo, las responsabilidades y los cambios personales terminaron creando una distancia difícil de ignorar. Cuando Violeta decidió abrir su corazón, no lo hizo desde el rencor ni desde el deseo de señalar culpables. Sus palabras estuvieron marcadas por la tristeza, pero también por la honestidad. Confesó que llegó a sentir que ya no había sentimientos hacia ella, que el vínculo se debilitó hasta el punto en que la soledad se hizo presente incluso estando acompañada. Esa sensación, tan común y tan poco comprendida, fue una de las heridas más profundas que dejó su matrimonio. No se trata solo de una separación, sino del impacto emocional de sentirse abandonada afectivamente, de percibir que el amor ya no era recíproco. Para Violeta Isfel, con una etapa de madurez personal. A los 40 años, lejos de la ingenuidad de la juventud, las decisiones pesan distinto. Ya no se trata únicamente de mantener una relación por costumbre, por miedo o por lo que dirán. Se trata de proteger la propia dignidad emocional, de reconocer que el amor no puede sostenerse solo con recuerdos del pasado. En sus confesiones, ella dejó claro que hubo un momento en el que entendió que seguir callando la estaba lastimando más que hablar. El abandono del que habló no fue únicamente físico, sino emocional. Esa ausencia invisible, pero constante, que se siente cuando la persona que amas ya no está presente de la misma manera, cuando las palabras se vuelven escasas y la complicidad se diluye. Violeta explicó que ese vacío fue creciendo poco a poco, hasta convertirse en una carga difícil de sobrellevar. Como muchas mujeres, intentó comprender, justificar y esperar, con la esperanza de que las cosas cambiaran. Sin embargo, el tiempo terminó mostrando una realidad que ya no podía ignorar. Al romper el silencio no fue fácil. Para alguien que ha pasado gran parte de su vida bajo la mirada pública, hablar de lo más íntimo implica exponerse a juicios, interpretaciones y comentarios que no siempre son justos. Aún así, Violeta decidió hacerlo porque entendió que su historia podía representar a muchas personas que atraviesan situaciones similares. Y su testimonio no buscó dramatizar, sino visibilizar una realidad emocional que suele esconderse detrás de relaciones aparentemente estables. En sus palabras se percibe el duelo por lo que fue y por lo que no pudo ser. El duelo de una mujer que creyó en el amor, que apostó por un proyecto de vida compartido y que, con el tiempo, tuvo que aceptar que ese camino ya no se recorría en pareja. Reconocer que el otro ya no siente lo mismo es una de las experiencias más duras a nivel emocional, y Violeta lo expresó con una sinceridad que conmovió a muchos. Este momento de confesión también marcó un antes y un después en su vida personal. Lejos de quedarse anclada en el dolor, Violeta comenzó un proceso de reconstrucción interna. Entendió que hablar de su tristeza no la hacía débil, sino profundamente humana. Que aceptar el fin de una etapa no significa fracasar, sino aprender, pues a los 40 años, su voz reflejó a una mujer más consciente de sí misma, de sus límites y de lo que merece emocionalmente. La historia de Violeta Isfel no es solo la de una actriz que atravesó una separación, sino la de una mujer que decidió priorizar su bienestar emocional. Su confesión dejó en evidencia que detrás de la fama existen personas reales, con heridas reales y procesos internos complejos. Al hablar de su vida amorosa y de la falta de sentimientos que percibió en su exesposo, no buscó generar lástima, sino cerrar un ciclo desde la verdad. En un mundo donde muchas veces se idealizan las relaciones y se oculta el sufrimiento, la voz de Violeta resonó como un acto de valentía. Su tristeza, lejos de ser un punto final, se convirtió en el inicio de una etapa de autoconocimiento y sanación. Porque a veces, reconocer que algo terminó es el primer paso para volver a empezar, con más claridad, con más amor propio y con la certeza de que el silencio ya no es una opción cuando el corazón pide ser escuchado.
El rumor creció como una ola imposible de detener y terminó sacudiendo al mundo del espectáculo, no por el morbo en sí, sino por la carga emocional que arrastraba detrás. Esta vez no se trataba solo de una separación más entre figuras públicas, sino del testimonio de una mujer que decidió hablar desde una herida profunda, desde un lugar donde el dolor ya no podía seguir siendo callado. Violeta Isfel, con la voz quebrada en más de una ocasión, dejó entrever una realidad que durante años permaneció oculta detrás de sonrisas, compromisos laborales y apariciones públicas cuidadosamente controladas. Cuando ella confesó que siempre me trató mal, no lo hizo como una acusación ligera ni como un intento de generar polémica. Sus palabras nacieron desde el cansancio emocional acumulado, desde la frustración de haber intentado sostener una relación que, lejos de brindarle apoyo, terminó debilitándola como mujer y como madre. Porque cuando una relación afecta no solo al corazón, sino también a la manera en que una persona se percibe a sí misma, el impacto es mucho más profundo y duradero. Violeta habló del dolor silencioso, de esos momentos en los que el maltrato no siempre es visible para los demás, pero se siente con fuerza en la intimidad del hogar. Comentarios hirientes, actitudes de desprecio, indiferencia emocional. Todo eso va erosionando poco a poco la autoestima, hasta hacer sentir a quien lo vive que no es suficiente, que está fallando, que debe aguantar más. Y en su caso, ese peso se multiplicó al ser madre, porque el sufrimiento ya no era solo propio, sino también el miedo constante de que esa carga emocional afectara a su hijo. Como madre me siento muy mal, confesó en varias ocasiones, dejando al descubierto una de las culpas más dolorosas que puede cargar una mujer, la sensación de no haber podido proteger del todo a su hijo de un entorno emocionalmente tenso. No porque faltara amor, sino porque muchas veces el amor no basta cuando el ambiente se vuelve hostil. Esa confesión tocó fibras sensibles, porque muchas madres se vieron reflejadas en sus palabras, entendiendo que no siempre se trata de fallar, sino de sobrevivir emocionalmente en circunstancias difíciles. El rumor se hizo grande porque su historia no fue contada desde el escándalo, sino desde la verdad emocional. Cada frase que Violeta compartía parecía romper con años de silencio, con la necesidad de aparentar que todo estaba bien cuando, en realidad, estaba luchando internamente para no derrumbarse. Ella misma reconoció que hubo momentos en los que se sintió sola, incomprendida y emocionalmente agotada, pero aún así, sacó fuerzas de donde no sabía que tenía para seguir adelante. La tragedia inesperada no fue un hecho repentino, sino la acumulación de pequeñas heridas que, con el tiempo, terminaron explotando. A veces la tragedia no llega en forma de un solo evento, sino como el desgaste continuo de una relación que deja de ser un refugio y se convierte en una carga. Para Violeta, ese quiebre fue un punto límite, el momento en el que entendió que debía priorizar su bienestar y el de su hijo por encima de cualquier apariencia. Salir adelante no fue fácil. Ella misma lo ha reconocido. Hubo días en los que levantarse de la cama era un desafío, en los que la tristeza pesaba más que la motivación. Sin embargo, su lucha fue constante, pues luchar no siempre significa no caer, sino aprender a levantarse una y otra vez, incluso cuando el ánimo parece no acompañar. Violeta se aferró a su trabajo, a su rol como madre y a la convicción de que merecía una vida emocional más sana. El mundo del espectáculo observó con sorpresa, pero también con respeto, cómo una figura pública decidía mostrar su lado más vulnerable. Su historia rompió con la idea de que el éxito profesional garantiza la felicidad personal. Al contrario, dejó claro que el dolor no distingue fama ni reconocimiento, y que muchas veces las batallas más duras se libran lejos de los reflectores. Pues hoy, su testimonio queda como una muestra de resiliencia, no porque haya olvidado lo vivido, sino porque decidió transformarlo en aprendizaje. La tristeza, el maltrato emocional y la sensación de abandono marcaron una etapa de su vida, pero no la definieron por completo. Violeta Isfel eligió seguir adelante, reconstruirse y demostrar que incluso después de una tragedia emocional inesperada, es posible volver a encontrar fuerza, dignidad y esperanza. Y así fue como ella misma explicó el verdadero motivo de la separación. No hubo un solo instante decisivo, ni una discusión final que lo cambiara todo de un día para otro. Fue un desgaste constante, silencioso, que se fue acumulando con el paso del tiempo. Fue muy celoso y no me dejó en paz, confesó con una honestidad que dolía escuchar, porque en esas palabras se resumía una convivencia marcada por la tensión emocional y la falta de tranquilidad. Violeta relató que los celos no eran esporádicos ni pasajeros, sino una presencia constante que condicionaba su día a día. Cada paso, cada decisión, cada compromiso laboral parecía convertirse en motivo de conflicto. Vivir bajo esa presión terminó robándole la calma, la seguridad y la libertad emocional. No se trataba solo de discusiones, sino de la sensación permanente de estar vigilada, cuestionada,
de tener que justificar todo, incluso aquello que formaba parte natural de su trabajo y de su vida personal. Con el tiempo, esa situación empezó a afectar profundamente su bienestar. La paz que toda persona busca en su hogar simplemente no existía. En lugar de ser un espacio de descanso y apoyo, el entorno se volvió emocionalmente agotador. Violeta reconoció que intentó dialogar, comprender, ceder más de lo que debía, con la esperanza de que las cosas cambiaran. Sin embargo, cuando los celos se vuelven una forma de control, el amor comienza a deteriorarse de manera inevitable. Como madre, el peso era aún mayor. Ella sentía la responsabilidad de ofrecer estabilidad emocional, de proteger a su hijo de un ambiente cargado de tensión. Esa fue una de las razones más dolorosas que la llevó a tomar la decisión de separarse. No fue un acto de egoísmo, sino de conciencia. Al hablar de esta etapa, Violeta dejó claro que no fue una decisión fácil. Existieron dudas, miedos y una profunda tristeza por aceptar que el proyecto de vida que alguna vez imaginó ya no era posible. Pero también hubo un momento de claridad. Cuando la paz se pierde de forma constante, quedarse deja de ser una opción saludable. La separación, aunque dolorosa, se convirtió en un acto de amor propio. Sus palabras resonaron con fuerza porque muchas personas se identificaron con esa experiencia. Los celos excesivos, lejos de ser una muestra de amor, terminan asfixiando, apagando la esencia de quien los vive. Violeta lo expresó desde la experiencia, sin dramatizar, pero con una sinceridad que dejó en evidencia lo mucho que le costó recuperar su tranquilidad emocional. Y después de la separación, comenzó un proceso lento de sanación. Volver a sentirse en paz no ocurrió de inmediato. Hubo culpa, tristeza y momentos de soledad, pero también aprendizaje. Aprendió a escucharse, a respetar sus límites y a entender que el amor no debe doler ni vivirse con miedo o ansiedad. Hoy, al mirar atrás, reconoce que esa decisión fue necesaria para reencontrarse consigo misma. Así, la historia de su separación no se cuenta desde el escándalo, sino desde la necesidad de recuperar la calma perdida. Fue el resultado de una relación donde los celos y el control terminaron apagando el amor. Y aunque el camino posterior no fue sencillo, Violeta Isfel demostró que elegir la paz también es una forma de valentía, especialmente cuando se hace pensando en el bienestar propio y en el de un hijo. Esperemos que dejes tu like, si te ha gustado este tipo de video. Adiós.